bienvenidos a su espacio, Lámpara Poética. Hoy tenemos un personaje muy controversial, Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un hombre, un ser humano, que desde muy niño le tocó vivir cosas muy duras y eso fue moldeando su personalidad. En búsqueda de sí mismo, encontró su propia verdad. La trató de defender y en ella se perdió. Se encontró respondiendo preguntas a lo que había aprendido desde pequeño. Y en este encuentro, muchos quisieron utilizar su nombre y sus letras, pero hoy le vamos a hacer justicia. Bien, entre los escritores y poetas del último cuarto de siglo XIX está Friedrich Nietzsche. Nace en 1844 y muere en 1900. Pero bueno, para hablar de ellos hace falta hacer un pequeño recuento de cómo este hombre, que llegó a ser malinterpretado muchas veces, y a la vez fue aupado como si fuera un divo, como si fuera un influencer, hablándolo con los términos modernos, ¿verdad? Vemos que Nietzsche es un genio, hijo de un pastor luterano, y ahí es muy importante señalar eso porque precisamente ahí es donde va a tener el primer encuentro con la fe cristiana, del cual se volvería las espaldas y iría contra la religión y contra el cristianismo. Y acordémonos de aquel famoso Dios ha muerto. Porque, bueno, es un joven que muy talentoso, empezó en la música, inclusive llegó a componer piezas musicales y estudió en Bonn, Leipzig, Alemania, donde hacia 1869 fue contratado en vista de que había estudiado ahí filosofía y fue contratado por la misma universidad para que diera la cátedra de literatura clásica o griego clásico. Cuando estamos hablando de Nietzsche, es importante recalcar de él que habían varias facetas. Cada 10 años se promovía en algo. Esta época de haber estudiado y ser profesor de la cátedra fue un regocijo para él y fue parte de su vida más feliz. Después, posteriormente, se ve obligado a retirarse, a renunciar con una pequeña beca de la misma universidad, porque se estaba quejando de problemas de salud, una especie de neurosis existencial que lo llevó finalmente a la enajenación. Y esa enajenación pues se pernotó hasta el final de su vida, hacia 1900. Es muy importante, bueno, recalcar que de su padre y su hermano habían muerto en un espacio de tiempo muy corto. Le quedaron su hermana y su madre. Traemos dos aspectos fundamentales. Cuando él
crece con la conversión cristiana y por motivos desconocidos, quizás alguna decepción en esos principios de años de su vida de niño y de adolescente, y también la pérdida de su padre, que era el protector, la cabeza, la autoridad del hogar, junto con ese hermano le causaron una conmoción interior fatal que le llevó a esa neurosis existencial, aunado también a que supuestamente se decía que él tenía sífilis contraída en un prostíbulo en la juventud. Ya después que él abandona, se va con una beca, una pequeña pensión, se va a viajar por Italia y a llevar un poco su vida solitaria. En 1889 pierde la razón y es donde precisamente en esos 10 años es donde está su madurez como escritor, donde escribe obras maravillosas como El origen de la tragedia, Humano demasiado humano, Consideraciones intempestivas y Así habló Zaratustra, que son verdaderamente un clásico hasta los días de hoy. Hay algo importante de Nietzsche que lo refiere un filósofo español, Julián María, y que es muy importante. Julián María dice que la auténtica filosofía es aquella que nace de una mente controversial, contradictoria y en este caso enfermiza. Eso es muy respetable porque precisamente ese fue el caso de Nietzsche. Nietzsche también hay que tomar en cuenta que el sufrimiento se le agravó cuando él tuvo esa relación de amistad y conocimiento con el filósofo Schopenhauer y con el músico y compositor famoso Wagner, que le causaron a él el rompimiento de esa amistad, le causó precisamente otro golpe que motivó al retiro y esa vida de esteta y de soledad que hizo en él un itinerario tormentoso. En Nietzsche podemos decir que se debatían dos aspectos fundamentales porque él se basaba mucho en la literatura griega. Y estos dos aspectos tienen que ver con lo apolíneo y dionisiaco. Apolíneo porque viene el término de Apolos, del dios Apolo, que representaba la serenidad y el equilibrio. Mientras que al contrario, en contraste con Dionisos o Dionisios, que era el dios de los excesos, del alcohol, de la orgía, de la vida orgiástica, y que él decía que el ser humano estaba contenido de esos dos elementos y el cual había que superarse dentro de esos dos elementos y no necesitaba ninguna razón trascendental o espiritual como la cristiana. Esos son los elementos fundamentales de la rebeldía de Nietzsche en ese tiempo. Ese delirium tremens, el cual afectó la vida de Nietzsche, marcó la obra y su itinerario. Hay que tomar en cuenta que fue un hombre despreciado, perseguido, solitario, ensimismado. No tenía suerte ni para el amor, ya que por allá intentó tener a una joven, Lua Andrea, pero juntamente con un amigo llegaron a compartir residencia, inclusive viajaron por algunos lugares y finalmente él puso su corazón sobre esa mujer y esa mujer pues decidió irse con su amigo y lo dejaron abandonado, trayendo otra crisis más al Nietzsche sensible, delicado, de que le afectaban aquellas cosas de gran manera. Nietzsche se entrega después a estar solo, a vivir su enajenación y cada vez fue más progresiva la lesión, tanto que queda paralizado, paralítico. Dios ha muerto porque le hemos matado. Es una frase de Nietzsche y la podemos ver reflejada en la parábola donde el filósofo y la voz poética iba por las calles preguntando ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y después a sí mismo se respondía: Dios está muerto porque lo hemos matado.
Esa parte, esa frase sobre esa parábola ha causado mucha polémica y se han agarrado de allí los detractores para colocar a Nietzsche dentro de los filósofos ateos. Ciertamente él tenía una influencia de Schopenhauer, un hombre ateo, pero él no era producto de ese ateísmo, sino era simplemente la convivencia de esos factores que le afectaron a su vida y que le llegó a negar la existencia de Dios, negándose a sí mismo. Ese aspecto de la negación de la fe y por lo tanto de Dios es precisamente el meollo del asunto en este programa. Vamos con un poema, con este poema, mejor dicho, llamado Nietzsche, que está en mi libro, en este libro, Filosofía en Poesía. La voz poética intenta rescatar y buscar el verdadero origen de toda la trayectoria de Nietzsche en su teoría filosófica, pero también buscar el encuentro de resarcir esa actitud contraria a la fe y reconciliarlo precisamente con lo trascendente, con lo espiritual, en el cual él estaba establecido como herencia. Porque si su padre había creído y estaba firme en la revelación de la literatura hebrea, en el cual dice que cree tú y toda tu casa será salva, es porque Nietzsche, el gran filósofo controversial y controvertido, quizás de todo el siglo XX y XXI, también tiene un derecho a resarcir y a volver. En este poema Nietzsche que vamos a ver a continuación, precisamente vamos a encontrarnos con esa reconciliación. El hombre, esta razón de ser me moviliza a interpretar. El nacimiento de la tragedia me embriagan y me sacan de la tradición familiar para sumirme en la atormentada, fructífera ancla del alma, sedienta hasta morir de una manera casi diabólica. Primero por capricho, después por demencia que calcula en mí ese intento de procrear en mis sentidos un hombre apartado del estrépito delirio de la fe de mi infancia. Escapándome de las redes de la creencia hebrea, me conduje al escenario para pretender alcanzar y configurar al hombre fuerte de una raza superior, pero apartado de Dios, pues éste ha muerto, circuncidándome a mí mismo el derecho celestial. Siempre padezco consideraciones intempestivas de mi ser. Flotan en mí partículas disidentes y se alojan en mi mente y alucino. Soy un humano demasiado humano. Desayuno cada día con el nihilismo pan fracturado y como pariendo tragedia me sustenta lo apolíneo y dionisiaco, muy separado y distante de Dios, pues Él ha muerto. Allí, entre los brazos de dionisiacos espíritus fantasmales, encuentro lo impulsivo, excesivo y desbordante. Oh parásita embestida del mal necesario, ¿cómo te afirmas en mí como la vida? Encuentro en la asquerosa y necesaria orgía erótica ese desempeño que culmina mi afán de vivir. Quiero irme al eterno retorno. Dejo las bases del superhombre, pero no insistas sin preguntarle a Zaratustra, ya que todo volverá porque todo es eterno retorno. Ya transmutaron todos los valores, aunque el hombre castiga sin mácula con vida, fuerte, sana, impulsiva y con voluntad de dominio, pero al pendeciero, el bueno y el débil, como al compasivo,
es lo malo que no aplica sino al solo mal. ¿Qué pasaría si volviera al púlpito, al sacristán pensamiento beato que abrigaron a mi padre? ¿Qué tal si comulgara de nuevo con el arrepentimiento beato? ¿Qué tal si sujeto cual yugo de bueyes castrados llegara a ti? Te confesaría de nuevo, te amaría, me abrigarías en esta existencial angustia. Como desesperado espero en la promesa, ya que no dependo de mí, sino de ti. Torcido, enfermo y quebrantado, aún me puedes llevar. Perdóname, aunque yo primero te haya matado, pues a ti no te mata nadie. Ya no se trata de la muerte de Dios, sino la mía. Ten misericordia para este fallido superhombre, y dame ese eterno retorno de donde proceden todas las cosas y no lo pueden contaminar mis pensamientos. Moribundo te ruego y te digo finalmente, las obras de mis manos primero son tuyas, Señor, extiéndelas. Bien, vamos a hablar un poco sobre cuál fue el detonante, esa partícula de inspiración que me atravesó y que hizo que la voz poética se incorporara en el cuerpo, la mente, el corazón de Nietzsche en este poema que estuvimos dilucidando y compartiendo con la poeta Alba Rodríguez. Este poema, Nietzsche, fue inspirado a través de la búsqueda de estudios, lecturas que yo estaba haciendo, y me encuentro con que el escenario de él nace en 1844 hasta 1900. Podíamos ver que todavía esa Europa tenía las calles empedradas, con carruajes tirados por caballos, y entonces fue registrada en la biografía de Nietzsche esa anécdota, donde precisamente el filósofo, un día que va por la plaza, se encuentra ante el escenario de un caballo que cae al piso, y resulta que ese caballo cae herido. Entonces el ímpetu le hace a Nietzsche acercarse hasta la escena, ve el caballo, se arrodilla, lo abraza y lo besa. Ese momento exacto me hace a mí percibir claramente un ímpetu poderoso, maravilloso, el cual es la compasión, que se reventó en ese momento en Nietzsche y nos demuestra claramente que era un hombre de compasión sumamente humano, un hombre humano, demasiado humano. Entonces, en este poema podemos ver, aparte de que es una cronología, una mezcla entre los elementos filosóficos, la cronología con su vida. Intento yo, pues, ya voy a explicar más adelante, ese punto de encuentro, de reconciliación con la fe. Ese fue el motivo de inspiración de este poema, que ya lo vamos a ver más claramente y a compartir con la poeta Alba Rodríguez. Hemos navegado en aguas profundas con un hombre profundo, Friedrich Nietzsche, alemán. Este hombre maravilloso, un genio, hay que resarcirlo de alguna manera, y precisamente estamos aquí en esta segunda parte discerniendo el poema
que le hace cierta justicia, porque según Julián María, el filósofo español, decía que a él no se le había hecho la justa medida de su legado filosófico. En otras palabras, no se le había hecho justicia, verdadera justicia. Porque se había distorsionado su legado. Y una de las que comenzó a hacer eso fue su hermana Elizabeth, la que lo cuidó, ¿verdad? Cuando él muere, después que él muere, ella toma notas que eran de él, que él había decidido no publicar, las toma y las adultera con algunas ideas de él y algunas de ella, ¿no? Que beneficiaban al partido nazista, que era el que gobernaba en ese tiempo en la Alemania donde vivió la hermana de Nietzsche, cuidando de Nietzsche. Y que aprovechándose de la idea del superhombre de Nietzsche, quería aplicarlo junto con la búsqueda de la raza aria al nacionalsocialismo alemán. Cuando no tenía nada que ver, porque el mismísimo Nietzsche, pues no sabemos, mucha gente podría decir, no, que cambió. No, pero en este caso él no cambió y no tuvo tiempo de expresar que había cambiado, porque él nunca estuvo de acuerdo con el nacionalismo. No. Y cualquier estudioso serio de él sabe que en sus escritos, en un escrutinio de sus escritos serios, se puede ver que él no era nacionalista ni racista, aunque algunos tomen partes de su legado para, digamos que, defender esas ideas. Incorporarlo a sus fines. Sí, exacto. Macabro. Inclusive hay, se dice claramente, según sus investigadores, que era casi que hasta anti-alemán y era antibelicista. Era un hombre que no le gustaba la guerra. Fíjese las contradicciones que se va consiguiendo en las investigaciones. Entonces sí, hubo mucha manipulación de hecho en su legado y por otro lado en la parte filosófica intentan, como él tenía a su maestro Schopenhauer, que era ateo, pretender decir que Nietzsche fue un ateo consumado hasta el final. Precisamente este poema trata de resarcir y buscar ese punto de encuentro de Nietzsche con la fe como en un eterno retorno heraclitiano que él manifestaba y había estudiado muy bien de los griegos, que todo era un círculo donde todo volvía a su lugar. Entonces, por ejemplo, este poema que se llama Nietzsche comienza de esta manera, como cualquier poeta comienza o cualquier filósofo. El hombre, la razón de ser. Esta razón de ser me moviliza a interpretar. Ahí está hablando la voz poética de Nietzsche, donde vamos a encontrar muchos detalles interesantes. El nacimiento de la tragedia me embriagan y me sacan de la tradición familiar para sumirme en la atormentada, fructífera ancla del alma, sedienta hasta morir de una manera casi diabólica. Ese profundo resentimiento encontrado con la oscuridad y la rebeldía en contra de todo principio cristiano. Nietzsche decía que el único cristiano que no estaba de acuerdo con la ortodoxia judía y que tampoco negociaba, por decirlo así, o daba fórmulas para la relación del hombre con Dios, era Jesucristo, y a ese lo habían matado los judíos. Eso lo decía Nietzsche. Entonces fíjate cómo vamos desgranando la fe y ese supuesto ateísmo de Dios ha muerto. En la parábola aquella donde sale el hombre, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios ha muerto porque le hemos matado. Eso es algo que se puede decir que también es como una crítica, ¿no? A la sociedad, o a donde él veía que iba la sociedad. Y fíjate que a través del paseo que se dio por los clásicos griegos, donde yo ya había explicado lo dionisiaco y lo apolíneo, que entre esas dos fuentes de ecuación estaba el verdadero hombre que podía autosuperarse a sí mismo. Y dice, escapándome de las redes de la creencia hebrea, del cristianismo, me conduje al escenario para pretender alcanzar y configurar al hombre fuerte de una raza superior, pero apartado de Dios, pues éste ha muerto circuncidándome a mí mismo el derecho celestial. Y
Lo que pasa es que él tenía como una decepción, quizás no en realidad con la fe, sino con el actuar de los grupos cristianos de ese tiempo. Digamos que si hubiese tenido una revelación más allá, pero a veces somos cegados, digamos que por las cosas que observamos, que no nos parecen muy cristianas. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera decir algo, ¿no? Este poema me parece maravilloso y muy adecuado para este programa de Nietzsche, ya que en este poema tú resumes toda la vida de Nietzsche o lo que se sabe de su vida, ¿no? Es un poema biográfico, diría yo. Cosa difícil, pero sí, lleva una cronología de su legado filosófico, con algunos términos donde trato de hacer una conjunción. Y aquí cuando vamos a entrar en la segunda parte, estamos hablando del reencuentro. Entonces dice de esta manera, pregunta la voz poética de Nietzsche, ¿qué pasaría si volviera al púlpito, al sacristán pensamiento beato que abrigaron a mi padre? ¿Qué tal si comulgara de nuevo con el arrepentimiento beato? ¿Qué tal si sujeto, cual yugo de bueyes castrados llegara a ti? Te confesaría de nuevo. Antes que sigas, yo quiero hacer aquí un comentario. Tenemos que tomar en cuenta que él fue formado en la fe cristiana. Sí, exactamente. Y claro que fue muy influenciado todo su trabajo por lo que aprendió de niño. Incluso investigando sobre él, pues uno lee cosas o escucha cosas como que él decía que éramos dioses, que nosotros éramos dioses. Y eso es algo que no es una invención de Nietzsche, eso está en las escrituras hebreas desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí Y es. bueno, él quizás desde su inconsciente sacaba esta información. Y de hecho, una persona para poder ser no creyente o atea, pronunciarse así, o que otro le pronuncie así, tiene que partir de un conocimiento verdadero de las escrituras, de lo que supuestamente se opone. Porque Exacto. ¿cómo tú puedes oponerte a algo que no conoces? Así es. Y bueno, continuamos aquí. Ajá. Te amaría. Me abrigarías en esta existencial angustia. Como desesperado espero, aún me puedas llevar. Perdóname, aunque yo primero te haya matado, pues a ti no te mata nadie. Ya no se trata de la muerte de Dios, sino la mía. Ten misericordia para este fallido superhombre y dame ese eterno retorno de donde proceden todas las cosas y no lo pueden contaminar mis pensamientos. Moribundo te ruego y te digo finalmente, las obras de mis manos primero son tuyas, Señor, extiéndelas. Tu voz poética lo redime finalmente. Lo redime. Y que nadie sabe si así lo fue, porque en las cosas del ser, eso no son cosas para que el hombre juzgue. Y ese sino para aspecto Dios. filosófico profético que está en Nietzsche está muy claro porque a través de los tiempos él hablaba de la transvalorización de los valores. Y eso se cumplió. Y eso es profético. Estamos ¿Por qué? viendo. Porque hoy estamos hablando que en conjunción con la literatura hebrea, donde dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se tomaría en cuenta como bueno. Eso estamos viviendo en esta sociedad actual. ¿Qué dices tú de eso? Eso es algo que Nietzsche lo profetizó y lo estamos Sí, viviendo. él se movía en un rayo profético. De hecho, su vida, su soledad, la tragedia del desamor, tantas cosas, de verdad. Las pruebas duras que pasó, se ve que sí, su rayo. Ustedes saben que uno de mis escritos, que también esto puede ayudar a redimir a Nietzsche Ajá. en el mundo de los hombres, de las mujeres, o sea, en este mundo que vivimos, ¿no? Es el hecho también de que el poeta no lo podemos juzgar por lo que dice en un momento. Porque he ahí, el poeta es más que el poema. El poema puede describir un Claro. momento y un instante muy pequeño de la vida de un poeta,
no es para que lo persiga por toda la eternidad. Y está Lo sujeto a que haya dicho. transformación, A a transformación, cambiar, sí. a dejar ideas, a tomar unas nuevas, a ser renovado, porque como el arte de la poesía es eso, hay renovación en el poeta, en el filósofo, en la poesía. A pesar de que, claro, una persona, un genio inteligente como él lo fue, claro que estaba consciente de que lo que escribía, eso iba a la posteridad. De hecho, él lo dijo, él lo escribió también. Y en su rayo profético escribió eso también. eh, de que él sabía que todo lo que él había escrito eh, le iba a sobrevivir muchos años. Y él sabía que él estaba dentro de la grandeza, que no se le veía en el tiempo que vivió, pero venía después. Así es. Sí. Pero sí, todo esto puede redimirlo, aunque él haya escrito cosas libremente que explicaban un tiempo o una temporada de su vida. En un tiempo y en un espacio. Y bueno, como les decía, amigos de Lámpara Poética, para tocar a Nietzsche, cuando ustedes lo toquen, tóquenlo con una mente abierta, una mente compasiva como la tenía el mismo Nietzsche, y así van a poder absorber la verdadera esencia del hombre filósofo y poeta como fue Friedrich Nietzsche. Alba, si no tienes más nada que decir. Bueno, lo que tengo que decir es que finalmente, en mi opinión, Nietzsche lo que hizo fue criticar la religión muerta. Ujú. Bien sea porque fue lo único que vio o quizás sí tuvo una revelación más allá, pero su propósito era criticar Ujú. la religión muerta que veía a su alrededor. Y también parte de lo que hizo, que sí, no se puede negar que sufrió en temporadas de su vida enajenación mental, pudo ser consecuencia de todo lo que vivió desde niño, ¿verdad? La muerte de su papá, la Ujú. muerte de su hermano pequeño, y bueno, todas las circunstancias, ir a estudiar, a conocer otras filosofías, demasiado joven, porque él era demasiado joven, no llegaba ni a los 20 años cuando empezó a conocer otras filosofías. Y bueno, eh, nos podemos muchas veces desviar, pero nadie puede juzgar quién vuelve o no al camino. Esos son ya misterios de Dios. Y ahora sí, no tengo más nada que decir. Pero cuidadito, si no nos encontramos a Nietzsche en el reino de los cielos, cuando muchos piensan que mató a Dios y él se ha matado también. Cuidado con esa sorpresa.